de Derecho Internacional por la Universidad Autónoma de Querétaro. Posgrado en la maestría en Derecho Procesal Constitucional por el Centro de Estudios de Actualización en Derecho Querétaro, México. Tiene un diplomado en el Programa de Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Washington, D.C., 2017. Por la Universidad American University Washington College of Law, tiene un curso de Impunidad y Justicia, Implementación del Derecho Internacional al Derecho Interno, Sistema Interamericano y Sistema de Naciones Unidas. Tiene un seminario interdisciplinario en Políticas Públicas, Derecho al Desarrollo y Acceso a la Justicia en el Mercosur, Movilidad de Personas y Derechos Humanos, por Rosario, Argentina, del 24 al 28 de julio. Tema de movilidad humana, trata de personas, desaparición, desplazamiento forzoso, interno y políticas públicas en derechos humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Universidad Nacional de Rosario, Programa de Derecho al Desarrollo. Dentro de su experiencia profesional, es titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Querétaro en Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Es analista jurídico en la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Es prestadora de servicios profesionales para asesoría técnica a otras dependencias, capacitaciones, colaboración en el diseño, elaboración del diagnóstico e implementación del Programa Estatal de Derechos Humanos en la Coordinación para la Protección y Promoción de Derechos Humanos. Áreas de trabajo, personas en situación de vulnerabilidad, integridad y seguridad personal. Desapariciones, detenciones ilegales, tortura, trata de personas y en centros penitenciarios. Es asesora jurídica en la por la Universidad Autónoma de Querétaro, encargada del área de Derechos Humanos en la Oficina del Abogado General, Diseño Programa Universitario de Derechos Humanos. En su experiencia docente, es docente de posgrado y licenciatura de la Universidad de Londres, Campus Ciudad de Querétaro, docente de propedéutico y licenciatura de las clases de Humanismo y Tratos Internacionales. Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro. Proyectista de resoluciones y recomendaciones. Atención y seguimiento de quejas en tema de sistema penitenciario, integridad y seguridad personal. Colaboración en el sistema interamericano. Pasante en Center of Justice and International Law of Washington. Colaborador en el primer informe anual de la Red Americana sobre Nacionalidad y Apatridia, ANA. Colaboradora de la primera Conferencia Interamericana sobre Interdicciones Judiciales, Derechos, Trabajo, Nacionalidad, Desplazamiento Interno, Integridad. Visitante profesional en Corte Interamericana de Derechos Humanos, Funciones, Investigación, Análisis de Prueba, Revisión e Integración de Procedimientos. Voluntariado a nivel nacional dentro del programa Paisano, dando a conocer a las y los connacionales sus derechos al retorno a México, por el Instituto Nacional de Migración. Entre sus distinciones hay un reconocimiento como abogada destacada por la trayectoria jurídica, académica y alto sentido humano por el Instituto Iberoamericano de Justicia, la Asociación Queretana de Abogados, la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados en México. Es miembro honorario del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Miembro honorario de la Coordinadora Nacional de Abogados de México 2020. Desde el año 2015 es conferencista nacional en temas de derechos humanos en el Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales con sede en Chiapas. Participante en diversos cursos, talleres relativos en derechos humanos. Publicación, es coautora del libro Investigaciones en torno al nuevo paradigma constitucional en México por la editorial europea Libitum. Y bueno, esto es solo una parte de su currículum. Bienvenida, licenciada Laura Karen Cedillo, y pues un aplauso, por favor, para la licenciada. Bienvenida, gracias. Muchas gracias, licenciada. Agradezco desde luego la presentación sobre esta trayectoria que he tenido bien a desarrollar durante los últimos más o menos 10 años. Muchas gracias, licenciada Huerta Mora, directora de Criminología, de la licenciatura de Criminología y Criminalística. Quiero darle la bienvenida a todas y todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que se escuche
bien el audio. Ahora por los temas de la sana distancia, pues hay que usar el cubrebocas, entonces eso nos permite, de repente nos quita un poco, nos imposibilita un poco el sonido. Si es así, les pido nada más, por favor, me puedan avisar y yo trataré de subir un poco más la voz. Quiero agradecer especialmente al maestro José Antonio Ugalde Guerrero, director ejecutivo de pues, esta prestigiada Universidad de Londres, y bueno, agradecerle no solamente la oportunidad y la invitación de compartir con ustedes esta charla. Gracias. No solo la oportunidad de compartirles esta charla, sino la oportunidad también de poder ser docente de esta universidad. Sí, yo ahora veo por aquí a varios colegas, ¿verdad? Ya maestros de la universidad, a algunos alumnos y algunas caras ya conocidas. Entonces, pues, darles las gracias por acompañarnos en este día, en esta ponencia. Y bueno, esta ponencia tiene como objetivo, primeramente, pues, brindar en mi calidad de docente de la Universidad de Londres, pues un breve panorama sobre este tema tan importante, ¿no? Que muchas veces decimos, bueno, hay muchos estándares en temas de derecho internacional, de derechos humanos, pero ¿cómo es que podemos aplicarlos? ¿Verdad? Entonces es un tema muy importante dentro de la actualidad. Los derechos humanos son progresivos y es un trabajo que realmente pues no termina, y es importante en la medida de lo posible pues mantenernos todas y todas actualizados. Entonces, pues bueno, como parte de esta charla que vamos a tener el día de hoy, voy a dar una pequeña, muy breve introducción sobre lo que son los derechos humanos, porque vamos a partir de ahí. Vamos a tomar como punto de partida los derechos humanos. Y a partir de ahí es como vamos a avanzar, cómo es que comienza la internalización de los mismos y cómo es que de alguna manera se va a aterrizar, ¿verdad? Entonces, una vez que veamos algunos estándares sobre implementación de los derechos humanos, ahora sí, vamos a ver cuáles son las pautas, qué dice la Corte, qué dice algunos instrumentos que nos van a ser de utilidad, seguido de cuál es el mecanismo de supervisión que se lleva en el sistema interamericano para el cumplimiento de sus propios estándares. Y bueno, al final concluimos ya en un breve resumen sobre lo que ello implica. Y bueno, quedaré ahora sí que a sus órdenes para cualquier duda o agrandarles la duda, ¿verdad? Que deseen compartir. Entonces, ¿podemos avanzar a la siguiente, por favor? Bien, pues los derechos humanos, como todas y todos sabemos, son inherentes a la persona, ¿sí? Los derechos humanos existen sobre la Tierra porque las personas existimos sobre la Tierra y los hacemos valer, ¿sí? Pero entonces, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos humanos nos hace un listado sobre cuáles son las características, ¿verdad? Y entonces ahí vemos que son universales, es decir, que son para todas las personas, que son sin ninguna distinción, esto es importante, que son interdependientes, es decir, que los derechos forman un todo entre sí, ¿sí? Y cuando generalmente se vulnera un derecho humano, se vulneran otros más, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de que se le negara a alguien su derecho al voto, intrínsecamente o de manera independiente se estaría vulnerando el derecho a la libertad de expresión, ¿cierto? Porque al final del día nosotros, como personas plenamente informadas y conscientes del voto que vamos a emitir, ese voto representa para nosotros una manera de expresarnos. Entonces, si se nos vulnera ese derecho a votar, intrínsecamente estamos vulnerando también el derecho de libertad de expresión. Si, por ejemplo, se nos niega en algún momento el derecho de acceso a la salud, pues si estoy enfermo no puedo trabajar, y si no puedo trabajar no voy a tener dinero, y si no tengo dinero, pues no voy a poder vivir. Y entonces eso quiere decir que de un derecho humano que comenzó la violación en el derecho a la salud, pues de manera interdependiente va a estar vulnerando, ¿cuál es más? El derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna y el derecho a desarrollar plenamente mi vida.
¿de acuerdo? Entonces, esta es otra característica de los derechos humanos. Y otra que señala el artículo primero es que son indivisibles, no los podemos dividir como su mismo conceptualmente, pues de manera literal significa, y son progresivos, es decir, vamos a dar pasos hacia adelante de manera expansiva. Si ya nos dieron un derecho humano, no nos lo pueden quitar. Los derechos humanos no son regresivos, ¿sí? Entonces, la Constitución nos señala estas características, pero ¿qué son los derechos humanos? ¿Realmente entendemos cuál es su contenido, de dónde vienen, por qué es que los tenemos por el simple hecho de ser personas? Vamos a ver, por favor, el siguiente video y continuamos con la explicación. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra.
Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron, y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿1 cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia,
igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Bueno, como vimos en este video, realmente los derechos humanos expresan un punto crítico en la historia, ¿verdad? Han habido durante lo largo de la historia distintas manifestaciones de abuso de poder. Finalmente, los derechos humanos son un límite a ese abuso de poder, ¿de acuerdo? Y este abuso es el que dio a la necesidad de cambio realmente, ¿no? Es cuando dicen, realmente necesitamos derechos humanos, porque claro, no podíamos continuar en esa historia de guerra y de masacres que realmente lastimaron a mucha gente. Es así cuando en 1945, dice, bueno, se firma la Carta de la Organización de Naciones Unidas, que tenía dos objetivos principales. Por un lado era la paz y la seguridad internacional, ¿verdad? Claro, después de varias guerras y de varias muertes, ¿qué necesitábamos en primer lugar? La paz y la seguridad internacional. Posteriormente se hace la firma de esta Declaración Universal de Derechos Humanos, que en el video en lista dice, bueno, son 30. Hoy día sabemos que los derechos humanos no nada más son esos 30 derechos que ahí se describen, sino que los derechos humanos los podemos encontrar ¿dónde? En la Constitución, en cualquier otro tratado, ¿no? Que hable o proteja ciertos derechos, e incluso los pudiéramos encontrar en algún decreto o algún reglamento. Entonces, ¿cuántos son los derechos humanos? Son muchos más. Realmente no tenemos como tal un número, nada más como para aclarar esa parte del video que acabamos de ver. Pero bueno, todo ello va consolidando lo que hoy conocemos como el Sistema Internacional de los Derechos Humanos y de manera específica lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos dentro de nuestro continente. Quise retomar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y aunque no son propiamente del sistema interamericano, por supuesto que atendemos hacia su observancia y son universales. Y para efectos de esta conferencia solamente voy a tomar por ahora estos tres, ¿sí? No significa que son los únicos que hay, insisto, hay más, pero me parece que son muy representativos y es bueno recordarlos y traerlos, vale la pena para este estudio. Entonces, bien, ¿cómo es que vamos o cuáles son las pautas, ¿no? ¿Qué nos dicen? ¿Cómo se debe de ir implementando los derechos humanos en el ámbito interno? Bueno, los tres ordenamientos que tengo aquí, estos dos y el de la Convención Americana de Derechos Humanos, nos dan principalmente dos condiciones. Dice, bueno, ya que un Estado decide adoptar voluntariamente la obligación de firmar y ratificar un tratado, las principales responsabilidades son las de respetar y garantizar los derechos humanos contenidos en ese tratado internacional por una parte, y por otra, adoptar las disposiciones legislativas o de otro carácter para hacerlos efectivos. Si vemos aquí más o menos este cuadro comparativo, el artículo 1 y 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos recoge estas dos condiciones, al igual que el artículo 2 de los otros tratados que pongo al lado, ¿sí? Pero, ¿qué dice la Corte Interamericana sobre esto? Vamos a dar la siguiente diapositiva, por favor. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su caso sobre la última tentación de Cristo, bueno, este caso, primero que nada, se refiere a la responsabilidad internacional del Estado debido a hechos que ocurrieron el 29 de noviembre de 1981, en relación con la censura impuesta a la exhibición de una película que se llamaba La Última Tentación de Cristo. En aquel entonces, la Constitución de Chile prohibía la reproducción de cierto género de películas. Entonces, cuando esta película
sale a la luz, la censuró. Desde luego que esto es una violación a la libertad de expresión, ¿cierto? Entonces, así es como lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la recomendación siguiente fue, pues, que el Estado de Chile debía reformar su ordenamiento jurídico para suprimir la censura de ese género de películas. Esto es muy interesante porque, si se fijan, esta censura venía desde la Constitución. Y entonces aquí vemos un principio que se retoma desde el derecho internacional de los tratados, que es ningún Estado, entendiéndose Estado como país, ningún Estado puede invocar su ordenamiento interno para incumplir una obligación previamente contraída a nivel internacional. Así que obligó al Estado chileno a reformar su constitución y fue hasta el 5 de febrero del 2001 cuando ya Chile cumplió en su totalidad los términos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso la última tentación de Cristo. Otro ejemplo para ello y otro estándar. ¿Por qué le llamamos estándar? Bueno, los estándares se van a comprender de sí los tratados que hay dentro que regularizan las normas de derechos humanos, pero también la jurisprudencia que de él emane, entendiéndose la jurisprudencia como ese desentrañamiento, ¿no? De qué es lo que significa cierto artículo, cierta disposición, y precisamente lo que hace la Corte es aplicar lo que hay en el tratado y ordenar a los estados más o menos cómo es que deben de cumplirlo, derivado de una violación a un derecho, ¿sí? Siguiente, por favor. Asimismo, también, en el caso de Herrera Ulloa contra Costa Rica, pasó más o menos lo mismo. Resulta que había un periodista que se llamaba Mauricio Herrera. Él publicó en el periódico La Nación, que era donde trabajaba, que ciertas cuestiones que vinculaban al entonces delegado de Costa Rica, que se llamaba Félix Sedborsky, si me permiten esa pronunciación, porque honestamente, constantemente se me va por ahí el apellido, pero bueno, lo vamos a dejar como Félix, ¿verdad? Entonces, pues ya saben, como el señor Félix era delegado de Costa Rica y tenía una imagen pública que cuidar, cuando le sacan sus trapitos al sol y son publicados en este periódico de La Nación, pues él interpuso 2 querellas, demandó al periódico por el delito de difamación, de calumnias y publicación de ofensas en su contra, y demandó también al señor Mauricio Herrera. Obviamente, dentro de ese proceso interno que se llevaba en Costa Rica, el señor Félix ganó el proceso. Lo gana y además el señor Mauricio todavía tuvo que dar una compensación resarcitoria al señor Félix por la publicación que había hecho en el periódico. Cuando el caso es sometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos finalmente resuelve que efectivamente una violación, por supuesto que fue después de un proceso, ¿verdad?, de análisis, advierte que hubo esa violación también al derecho a la libertad de expresión y entonces condena al Estado de Costa Rica en ese sentido. Siguiente, por favor. Listo. ¿Cuáles son los derechos principalmente que concluyó habían sido vulnerados? El derecho de respetar los derechos humanos, el de la libertad ya lo dijimos, de pensamiento, de expresión, y la necesidad de adoptar disposiciones de derecho interno. Porque también se me pasaba, o sea, a la hora de que el señor Mauricio se quiso defender, no contaba con un recurso efectivo que le pudiera apoyar en defenderse, en tener sus garantías de audiencia, un debido proceso respecto de las acusaciones que le hacía en ese entonces el entonces delegado de Costa Rica, ¿sí? Por ello es que se vulnera también el 8 y el 25 de la Convención Americana relativas a la protección judicial y las garantías judiciales de Mauricio. Entonces, al no haber un recurso efectivo por el cual él pudiera acudir, la Corte Interamericana le
le encarga o le dicta al entonces, al Estado de Costa Rica que adecúe todo su aparato interno de modo tal que las personas en adelante puedan tener un recurso efectivo, ¿sí? O un medio de control constitucional. Entonces, ya esta sentencia fue cumplida el 22 de noviembre del 2010. Podemos ver, estoy dando las fechas para que más o menos se den una idea de cuántos años pasó entre que surgió la violación del derecho humano y que se cumplió una sentencia. Espero que más o menos por ahí me vayan siguiendo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Así pues, la Corte Interamericana, en este sentido de reorganizar el aparato jurídico interno, ha dictado una opinión consultiva, que esta es la 14 de 1994. Y en cuanto a la expedición de normas de derechos humanos, señala, estas normas deben de ir, por supuesto, acorde a lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también señala esta obligación de que el Estado, por otra parte, debe de evitar tener normas que son contrarias a los derechos humanos, ¿sí? Por ejemplo, las leyes de autoamnistía. Y entonces, en este sentido, la Corte Interamericana ha señalado que la promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención constituye una violación por sí misma de la Convención, ¿sí? Y que en el evento de que esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de individuos determinados, genera responsabilidad internacional para el Estado. Entonces, aquí hay una obligación de hacer y también una obligación de no hacer. Vamos con el siguiente, por favor. Un ejemplo de ello sucedió en el caso Barrios Altos contra Perú. En este caso, los hechos ocurren el 3 de noviembre de 1991, cuando 6 individuos del Grupo Colina, estos eran miembros del ejército, ojo, irrumpen en un inmueble en un inmueble conocido como Barrios Altos de la ciudad de Lima. Entonces, este grupo de militares entra a una celebración que en ese entonces es muy conocida en Perú y que era la celebración de la Apoyada. Entonces, estaban recaudando fondos por ahí la gente para reparar su edificio. Llegan los militares y sin más los obligan a todos a arrodillarse al suelo y comienzan a dispararles. Esto duró por un tiempo más o menos de 2 minutos. Como resultado de ese hecho, 15 personas fallecieron, 4 personas quedaron gravemente heridas y bueno, total que estos hechos quedaron impunes porque nunca se sancionó a los responsables. ¿Qué es lo que hizo en este asunto particular? Perú argumentaba pues que bajo la ley de amnistía se exoneraba a todos los militares que en ejercicio de sus funciones hayan participado en ciertos hechos, no importando que vulneraran derechos humanos. Entonces, esto no permitió que hubieran mayores investigación y mucho menos, como les decía hace un momento, que se sancionara a los responsables, generando con ello impunidad, ¿verdad? Siguiente, por favor. ¿Qué es entonces lo que resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Entonces, aquí dice, bueno, que el Estado vulneró los derechos consagrados nuevamente en el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos relativa a la obligación de respetar sí, de momento pensé que me había confundido, perdón. Entonces, eran los derechos de respetar, de la libertad de pensamiento y expresión, del deber de adoptar disposiciones de derecho interno, por supuesto, la protección judicial, esa es muy evidente, ¿verdad?
el derecho a la vida, el derecho de la integridad de esas personas que fueron asesinadas en este brutal hecho y los derechos de garantías judiciales. Y entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que los estados parte de esta Convención Americana de Derechos Humanos tienen el deber de tomar todas las providencias que sean necesarias para que nadie sea sustraído de la protección judicial, que debe de haber un recurso sencillo, un recurso eficaz, y que los estados partes deben adoptar leyes que contengan estos derechos, ¿sí? Y no deben tener leyes como lo que son, pues, las leyes de autoamnistía, los cuales las leyes por sí mismas, pues, son una violación al artículo 8 y 25 de la Convención Americana. Siguiente, por favor. Entonces, como podemos ver en los casos que anteceden, pues realmente si buscamos cualquier sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todas traen principalmente estas dos obligaciones. Por un lado, el del respeto, la adopción de todas las medidas que sean necesarias para su cumplimiento, y ello conlleva a que de alguna manera pues debemos de hacer, como lo decían en la sentencia Almonacid Arellano, pues una especie de control de convencionalidad, ¿verdad? Por ahí el juez Eduardo Ferrer MacGregor, que por cierto es mexicano y es docente de la UNAM, él es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y él tiene grandes estudios sobre el tema de control de convencionalidad, el cual señala que únicamente lo puede ejercer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también, pero dice que es una obligación de los estados ejercer una especie de control difuso, ¿sí? Y entonces ahí obliga a todas las autoridades en el ámbito de su competencia a observar la Convención Americana de Derechos Humanos, y le llama una especie. ¿Por qué por ahí Sergio García Ramírez llamó en algún momento especie de control de convencionalidad, y Ferrer lo aterriza como un control de convencionalidad difuso? Bueno, porque hacen una comparativa sobre lo que aquí sería el control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad, ¿qué pretende? Pues tener mecanismos de defensa para la Constitución, ¿cierto? Entonces aquí es un análogo el control de convencionalidad, solamente que es un mecanismo de defensa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así pues, ¿cuáles serían los mecanismos de supervisión de implementación en el sistema interamericano? ¿A qué me quiero referir con estos mecanismos de supervisión de implementación? Bueno, ¿cómo es que hace el sistema interamericano para que sus sentencias se cumplan? Hace un momento les mostré 3 sentencias únicamente, donde las 3 han sido cumplidas en su totalidad. Pero también es cierto que muchas de las sentencias que se dictan pueden tardar, vieron, ¿no? Ese distingo de años que duraban, ¿cuántos? Un año, ¿qué cantidad? ¿Alguien se dio cuenta por ahí? ¿Alrededor de 10 años? ¿No? A veces puede tardar bastante en resolverse el asunto, y por supuesto también en cumplirse. Y eso tiene mucho que ver, no con el sistema interamericano per se, sino tiene que ver con cómo es que los estados en su ámbito interno reciben esas sentencias, o reciben esas jurisprudencias, o esas, las interpretaciones que ya comentamos, ¿sí? Entonces, primeramente, tenemos 2 organismos, ¿verdad?, de protección en el sistema interamericano. Está, por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite recomendaciones que no son vinculantes para los estados. Tienen una fuerza política, moral, jurídica, y por ello es que los estados cumplen, tienen esa presión de cumplir.
y por otro tienen otra presión también de los estados que sí cumplen. Pero obviamente, en lo general, pues no es su deseo que cumplan, ¿sí? Entonces, porque precisamente no tiene ese carácter vinculante, no tiene esa fuerza. Entonces, el procedimiento inicia como un sistema de peticiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y este procedimiento tiene dos etapas, simplemente la de admisibilidad y la de fondo. En cualquier etapa del procedimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede existir una solución amistosa. ¿Qué significa esto? Que las partes, ya sea por un lado la víctima y el Estado, lleguen a un acuerdo reparatorio. Si se llega a un acuerdo reparatorio dentro de ese proceso, ahí se termina la queja, ¿de acuerdo? Y ya no hay que hacer más que esperar a que ahora el Estado cumpla con esa medida de reparación que ya acordó. Esto no conlleva que el Estado sea responsable o no de la violación, simplemente llegó a una solución amistosa. Y bueno, una vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite su recomendación, si el Estado dentro de 3 meses no cumple, es cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede, ahora sí, solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que conozca el asunto. Y cuando este caso ya llega a la Corte Interamericana sí tiene efectos vinculantes. ¿Qué hace la Corte Interamericana una vez que necesita la solicitud de parte de la Comisión? Bueno, pues solicita a los estados que le informen cuáles son las medidas que han desarrollado para implementar la decisión, ¿no? Le dice, a ver, tú, Estado de Chile, vulneraste estos derechos humanos, ya lo determinó en su informe de fondo la Comisión Interamericana, dime qué has hecho para cumplir con esas recomendaciones. Entonces, obviamente todos los estados pueden decir, mira, es que me dijo que indemnizara a las víctimas por la reparación, por ejemplo, de este caso, ¿no? ¿Saben? Perdón, me acabo de acordar. No sé si supieron por ahí de todos los casos que se dieron con motivo de los paramilitares en Colombia. Hay muchísimos casos. El caso Vereda La Esperanza, el caso Yarse y otras contra Colombia, y hay muchos más, ¿no? Donde hubo un momento en el que los militares tuvieron la facultad para llevar a cabo funciones que le correspondían a la policía civil y podían entrar a las casas sin mayor fundamento legal y demás, pero se le salió de control a Colombia, y esos que eran como paramilitares, después se voltearon contra el Estado. Entonces, fue terrible porque esto ocasionó muchas muertes y bueno, hubo bastante descontrol. Todavía el año pasado estaban en acuerdos de paz, ¿verdad? Por ahí el Estado colombiano con estas personas. Pero bueno, a mí me llama mucho la atención porque uno de esos casos, insisto, habían varios. Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pregunta a Colombia, oye, Colombia, pues ya llevas varios casos, entonces, ¿qué estás haciendo tú para prevenir, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas? Y me llamó mucho la atención una de las respuestas del Estado donde dice, bueno, es que hemos ya dado indemnizaciones a todas las víctimas, pero estamos hablando de casos donde hubo masacres, donde hubo evidentemente muertes, donde muchas personas sufrieron desplazamiento forzado, donde hubo muchas desapariciones. Y lo que hizo en aquel momento, Colombia dijo, pues mira, les di una indemnización. Y las víctimas decían, bueno, por supuesto que las víctimas no buscaban la indemnización, buscaban justicia. Pero la indemnización que les había dado, supongamos, por el hecho de que varios familiares hubieran muerto, hubiesen tenido que cambiar de lugar y se hubiesen desplazado, era una cantidad realmente mínima, ¿no? Supongamos que en un equivalente aquí en México, por una situación así, le hubieran dicho a las víctimas, pues te doy 10,000 pesos y ya te indemnicé.
Entonces ahí, obviamente, que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, oye, espérate, o sea, 10,000 pesos, estoy poniendo un ejemplo de la cantidad, ¿no? Para que podamos, yo creo que todas y todos estamos de acuerdo que 10,000 pesos, pues no sería realmente, no se compara. Para empezar, no hay cantidad que subsane las muertes de tus seres queridos, ¿no? Pero entonces alguien que fue desplazada de sus casas, pues con 10,000 pesos no se va a volver a tener otra casa, ¿no? Entonces, por supuesto que cuando ya la Corte pide informes al Estado, valora efectivamente si la violación al derecho humano continúa o si verdaderamente de alguna manera ya fue resarcida, ¿sí? Ya una vez que el Estado contesta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y da su informe, la Corte toma el informe del Estado y se lo envía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las víctimas. Y ellas tendrán como esa garantía de audiencia en donde van a poder decir, de acuerdo con su criterio, si el Estado realmente está cumpliendo o lo que dice el Estado es real, desde su perspectiva, claramente, en relación con los hechos que sufrieron y vivieron. Entonces, ya que la Corte escucha todas las partes, finalmente puede emitir una recomendación, una sentencia de fondo. En esta sentencia de fondo emite diversas recomendaciones y, bueno, le da un plazo razonable para que el Estado cumpla. Si después de tiempo el Estado continúa vulnerando los derechos humanos de las personas, entonces la Corte Interamericana da vista a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y esta ya emite también recomendaciones y sanciones, ya sean económicas, emite recomendaciones e impone sanciones económicas, ¿sí? Recordemos que la Organización de Estados Americanos, pues es también, sobre todo, un órgano de carácter y peso político. Entonces, bueno, más o menos y a grandes rasgos, ese sería el procedimiento y cómo es que se supervisa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un área de supervisión de cumplimiento de sentencia. Entonces, ya una vez que emite sus sentencias, vuelve a hacer vuelve a escuchar a las partes y va a estar dando seguimiento a que éstas se cumplan, ¿sale? Entonces, como ya lo mencioné, si no, da vista a la Organización de Estados Americanos. Anualmente, tanto la Comisión como la Corte emiten un informe anual donde ustedes podrían consultar el nivel de cumplimiento. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo es que todo este engranaje o cómo es que todo este procedimiento que ya se lleva al sistema interamericano, porque fue de una violación que empezó en el ámbito interno, que ante la falta de justicia y ante la falta de respuesta del Estado se tuvo que acceder al sistema interamericano, que ya hubo una recomendación y ahora ¿cómo cumplimos acá? Otra vez, porque va de regreso, ¿sí? Entonces, en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado ya, donde ha dicho que todos los estados deben de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Y lo que ya mencionaba hace un momento, ¿verdad? Que nadie puede desconocer el derecho interno ante una obligación internacional previamente aceptada. Por ejemplo, México no podría ahora aceptar la legislación sobre la pena de muerte. En ningún caso. ¿Por qué? Porque sería contrario al artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde ya se aceptó la protección del derecho a la vida. Entonces, legislar sobre el derecho, así sea constitucional,
¿sí? Ya después no podríamos decir, híjole, pues es que dictamos tantas sentencias para que reformamos la Constitución, ahora resulta que ya se puede, me acordé de un speech, ¿no? Cuando decían, bueno, muerte a violadores. Entonces decía, bueno, agarramos a todos los violadores y los matamos. Esto evidentemente podría dar lugar a que haya un proceso ante el sistema interamericano, porque realmente ninguna autoridad podría argumentar, bueno, sí dictamos la pena de muerte, pero es porque la Constitución lo dice. No, espérate. Hay control de convencionalidad, firmaste y ratificaste un tratado de derechos humanos. No se puede, ¿sí? Entonces esto generaría responsabilidad internacional para el Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Así pues, ¿cómo es que se inserta en nuestro ordenamiento jurídico interno? Este círculo, yo sé que esta diapositiva se ve un poco extraña y parece como una yema de huevo, pero yo estoy segura que así no se nos va a olvidar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero representar con este círculo? Bueno, primero, la Constitución, aquí, ¿cómo es que se insertan los derechos humanos? Bueno, a través de la Constitución. Ahora los derechos humanos tienen un rango constitucional, eso ya lo sabemos, y pues la Constitución es una ley suprema, ¿cierto? No se puede contravenir, no podemos ignorar sus disposiciones, y esta inserción se hace a través del artículo 1 de la Constitución, que ese yo estoy segura que prácticamente todas y todos nos lo sabemos de memoria, si no voy a recordar algunas partes, pero la Constitución viene a ser representada como este círculo, porque nuestro sistema jurídico mexicano, en nuestro sistema jurídico mexicano, la Constitución es una apertura y cierre del sistema. No puede haber ordenamiento contrario fuera de ella, ni por debajo sí, pero no puede haber ordenamiento fuera de ella. Todo lo engloba la Constitución. Todo está ahí. Entonces, los derechos humanos, así es como se insertan de manera explícita. No necesitamos interpretación adicional porque ya el artículo 1 nos dice que tienen rango constitucional. Entonces, mientras antes veíamos a los derechos humanos como algo lejano, donde era parte de la línea, y no hace muchos años, ¿no? Yo cuando estudié la licenciatura de los derechos humanos, en mi plan de estudios todavía formaban parte del sistema internacional. Ahora no. Ya en 2011 llega la reforma y ahora forman parte de la misma Constitución. Entonces, las normas en materia de derechos humanos ya son normas constitucionalizadas, ¿verdad? Entonces, antes eran normas, decíamos, pues la internalización de los derechos humanos. No, ya son normas constitucionalizadas. ¿Y qué dice el artículo 1? Vamos con la siguiente diapositiva. El artículo 1 nos dice que en primera son para todas las personas. Todas las personas deben de gozar los derechos humanos reconocidos, y tomamos nota de esta palabra porque los derechos humanos los tenemos por el simple hecho de ser personas, y entonces no los reconocen, no se otorgan como un derecho fundamental o una garantía individual. Los derechos humanos son reconocidos, ¿sí? Entonces dicen que los tenemos todas las personas sin distinción, pero dice, ¿y cuáles son los derechos que se nos reconocen? Bueno, todos los que están no solo en la Constitución, sino en los tratados de los que el Estado mexicano sea parte. Y es aquí donde está esta inserción explícita que les comentaba en la diapositiva anterior, ¿sí? En el siguiente párrafo nos dice, bueno, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y esta es otra característica
ya casi estoy por terminar, pero esta es una característica de los derechos humanos donde decíamos, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, son expansivos, no regresivos, ¿sí? Y entonces esta es la primera manera en la que nuestro ámbito jurídico interno comenzamos a implementar. Entonces, bien, creo que voy a terminar un poquito antes, pero está, si quieren charlar un poco y ahondar sobre este tema, desde luego que lo podemos hacer. Siguiente, por favor. Antes de llegar a las conclusiones, quisiera comentarles, estos son principalmente 3 fuentes bibliográficas que a mí me gustaría compartirles para quienes quieran ahondar y profundizar más sobre estos temas. Son realmente muy interesantes. Todos los encuentran en internet, están disponibles, son públicos y son gratuitos. Ojalá los puedan consultar. Y es la bibliografía donde principalmente yo retomé la exposición que aquí les expongo, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora sí, vamos con las conclusiones de este tema ya para ir cerrando. Gracias. Primero, creo que si de algo se dieron cuenta durante el transcurso de toda esta plática que hemos tenido, de esta ponencia, realmente no les di una fórmula específica sobre cómo se debe de implementar. Les traje a la mesa estándares donde la Corte nos dice, debes respetar, debes de garantizar, debes de modificar tu ordenamiento jurídico interno, y nos da pautas, ¿verdad? Nos da herramientas, pero realmente no existe una fórmula que nos diga de manera específica cómo se debe de hacer. Y cómo se debe de hacer va a depender del máximo de recursos disponibles con los que cuente un Estado. ¿Sí? Número 2, desde luego que hay un problema práctico dentro de la cultura jurídica. Y este problema se debe a un cambio de paradigma. ¿A qué me refiero con un cambio de paradigma? Esto es más bien como un cambio de mentalidad, ¿sí? Es un cambio de mentalidad de quienes están involucrados precisamente en la actividad jurídica, especialmente los legisladores, los funcionarios públicos y los jueces. No hablo nada más de México, sino esto es algo que aplica a cualquier país. Debemos de seguir trabajando en la promoción y en el conocimiento de estos derechos, ¿verdad? Como lo es con actividades como estas. He visto que constantemente la Universidad de Londres pues es una promotora en temas de derechos humanos, pero estos son realmente necesarios. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a fortalecer esa cultura jurídica y que los derechos humanos realmente se estén respetando y se estén protegiendo, previniendo y garantizando, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, esto implica, ¿qué implica la implementación del derecho interamericano? Pues implica un hacer de parte de los órganos del poder público. ¿Hacer qué? Bueno, pues esta obligación de adoptar, como ya dijimos, sin dilación, disposiciones en el derecho interno que sean necesarias para hacer efectivos los derechos humanos internacionalmente protegidos, prohibir o abstenerse de dictar normas, actos o prácticas violatorias y previamente contraídas como obligaciones, perdón, voy a replantear, prohibir dictar normas, actos o prácticas que son violatorias de esas obligaciones internacionales previamente aceptadas, de adoptar medidas legislativas necesarias y de ejercer un efectivo control de convencionalidad sobre las normas jurídicas violatorias de derechos humanos. Hay que recordar que realmente todas las personas, todas las que estamos aquí, antes de tener cualquier cargo, empleo, comisión, somos personas, ¿cierto?
como personas somos susceptibles, tenemos derechos humanos que son inherentes a nosotros. Entonces aquí les invito sobre todo a reflexionar en cómo es que desde nuestra vida, desde nuestro trabajo, podemos ser corresponsables en el respeto de los mismos. ¿Sí? No hay que olvidar que cada uno de nosotros ejercemos nuestros derechos humanos de manera diferente y los vamos a ejercer de acuerdo al contexto en el que nos desenvolvemos y en el que vivimos. Pero los derechos humanos, para algunas personas, representan una esperanza para que su realidad cambie. Y ahí es donde nosotros podemos contribuir. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto la podemos aclarar. Hola, buenas tardes, maestra Karen. Pues mire, como tal no tengo una duda, más bien es un agradecimiento y una felicitación. Ya hemos tenido oportunidad de platicar con anterioridad, espero me recuerde. Soy la licenciada Daniela Hernández del Departamento de Vinculación Académica de la Universidad de Londres. Y permítanme felicitarle a título personal y a nombre de la Universidad de Londres por la excelente ponencia que acabamos de escuchar. Bienvenida a la universidad, la verdad. Tuve oportunidad también de escucharla ahí en las clases de maestría en Derecho Penal, ahorita en la conferencia. Y no, de verdad, maestra, gracias por estos conocimientos que nos transmite, por esta plática tan interesante. Y pues no me queda más que agradecer y felicitarla. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Sí, la recuerdo y la ubico bien. Ahorita en tiempos de pandemia, pues ya solemos conocernos también más por estos medios digitales, pero con mucho gusto estoy a sus órdenes. Ahí están mis datos de contacto para cualquier cuestión que les pueda servir. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Maestra, perdón, yo tengo una duda. Dice que, o sea, la Carta Magna es el máximo poder, pero en caso de que ya no nos sirviera esa ley, ¿sería necesario eliminarla y crear una nueva o se podría modificar? Déjeme ver si entendí bien su pregunta. Me refiere, sí, por supuesto, la Constitución es una ley suprema. Si hubiese alguna disposición normativa dentro de la Constitución que fuera contraria al Tratado en materia de derechos humanos, esa disposición en específico tendría que reformarse. Gracias. Para servirle. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Francisco Nava, alumno suyo de la maestría de Derecho Penal. Una pregunta. Comentó sobre los estándares de la Corte Interamericana. Estos estándares, ¿cómo se crean? ¿Tienen para su creación un proceso especial? Gracias, es muy buena pregunta, Francisco. Mira, estos estándares los va conformando, bueno, es este conjunto, ¿verdad?, de los tratados ¿qué es un tratado? Vamos a empezar por ahí. Escuchamos frecuentemente ahora en el discurso que es tratado internacional. Sin embargo, si hablamos de un tratado, su carácter es meramente internacional. Llamarlo tratado internacional sería como hablar de un pleonasmo. Pero bueno, el tratado que es un acuerdo de voluntades entre dos o más estados. Entonces, los tratados van a ser eso, es un contrato que entre varios estados crean, ¿sí? Y eso forma parte de este sistema universal o de un sistema interamericano en nuestro caso. Pero también, al igual que nuestras normas aquí en nuestro país, los tratados también son sujetos de interpretación y también los tratados son sujetos de uso de fundamentación dentro de la resolución de casos en el sistema interamericano. Entonces, en esta tarea interpretativa del tratado,
La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo hace a través de dos vías. Una es a través de sus opiniones consultivas y la otra es a través de sus sentencias. Así como para nosotros la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, tenemos hasta un ius, ¿verdad? Un ius donde podemos consultar por ahí las tesis, las jurisprudencias de la Suprema Corte. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también tiene una especie de ius. Y de hecho, esto es interesantísimo porque hay una página de internet donde podemos consultar precisamente las resoluciones, buscamos por derecho, igual que aquí, y nos da las jurisprudencias, las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana, pero esta página de internet y este mecanismo lo hicieron en conjunto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ese es un aporte que nuestro país, y debemos sentirnos muy orgullosos de ellos, apoyó a la Corte Interamericana. Bueno, solo eso es como brevario cultural, pero volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que surge este estándar de la Corte? La Corte va determinando esas interpretaciones. Al igual que aquí va desentrañando la norma, hace un análisis de hecho, un análisis del derecho que le corresponde a la víctima y dicta su sentencia. Y esa sentencia viene a formar parte de ese estándar. Y por supuesto que son observables para todas y todos. Maestra, Ok, buenas muchas tardes. gracias. Entendido. Ah, bien. Dígame, Hola, maestra. Mucho gusto, maestra Karen. Ana Gabriela Garrido, directora de la licenciatura en Derecho. Me uno a la felicitación de la licenciada Daniela. Es gratificante contar con personas tan destacadas como usted. Tengo el gusto de conocerla de la Defensoría de Derechos Humanos y nada más reafirmando que estos derechos fundamentales pues están orientados a proteger a los ciudadanos frente al autoritarismo de los estados, como bien nos refería en su ponencia, donde se definen estos como prerrogativas que tiene todo ciudadano frente a los órganos del poder para preservar la dignidad humana. Y bueno, nada más reiterar pues lo que usted nos explicaba, que en este sentido los estados deben cumplir con los tratados internacionales que refiere en los derechos humanos como garantía del cumplimiento del principio de la buena fe. Muchas gracias, maestra, y estamos a sus órdenes ahí en la dirección. Muchas gracias, Ana Gabriela. Sí, la recuerdo, tuvimos por ahí la oportunidad de conocernos y siempre es grato podernos encontrar con nuestros amigos, ¿verdad? Cuando hablamos en temas de derechos humanos, constantemente nos estamos encontrando y nos estamos saludando en el ejercicio de estos temas. Así es, maestra. Le mando un abrazo. Abrazo de regreso. ¿Alguna duda que les pueda ampliar? Bueno, si no hay... ¿Ya no tienen alguna intervención? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Alfonso. Soy el licenciado Alfonso Landaverde Alcocer. Mi pregunta es, bien, México ha celebrado múltiples tratados internacionales y también tratados sobre derechos humanos. Mi pregunta es, ¿cuál es la autoridad que está facultada para celebrar este tipo de tratados? Los tratados se celebran a través de quien tiene los plenos poderes. En este caso sería el Ejecutivo. Podría ser del Poder Ejecutivo o a través de la Cancillería de Relaciones Exteriores. Ok. Se lo agradezco, licenciada. Para servirle. Y Lucho, perdón, así está el nombre, ¿verdad? Pero por ahí vi que Lucho quería Sí, hacer licenciada. Es mi apellido. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una duda acerca de cómo es posible que algunos países actualmente tienen fijada como la pena de muerte en sus países legalmente. Esto no, obviamente, infringe a reglamentos de los derechos humanos. Por supuesto que infringe al derecho a la vida, ¿no? El país que me viene ahorita a la mente que tiene principalmente
en su legislación la pena de muerte, perdón, es Estados Unidos, ¿verdad? Ahí tienen la silla eléctrica y por ahí a las personas se les condena a pena de muerte cuando cometen delitos graves. Aquí hay una cuestión muy particular porque Estados Unidos no ha firmado ni ratificado ningún tratado en materia de derechos humanos. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede llevar procesos de responsabilidad internacional en materia de derechos humanos contra ese país. Sin embargo, quien sí podría conocer es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque Estados Unidos pues es parte de la Organización de Estados Americanos y es a través de la Carta de la Organización de Estados Americanos donde pues se le inicia este procedimiento porque la Carta contiene por sí misma la figura o prevé la figura de la Comisión. Me fui como yendo hacia atrás. Pero derivado de que la Carta tiene la figura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Estados Unidos es parte de la misma, es a través de esa vía donde se le puede llevar a ciertas investigaciones por violaciones de derechos humanos. Sin embargo, como esos países, me imagino que son obviamente quienes tienen este tipo de legislaciones, es porque pues no firman ni ratifican un tratado, entonces no hay una vía de alguna manera jurídica donde se les pueda vincular. Ya no solamente la pena de muerte, sino por ejemplo, fíjense que hace tiempo yo me quería ir a una pasantía, no me fui porque mi mamá no me dejó y hace rato estaba por aquí, entonces creo que ya no me escucha, pero por supuesto que yo estaba más joven, ¿no? Entonces yo quería irme a hacer una pasantía a Burkina Faso. La pasantía consistía en ir a una organización civil donde trabajaban principalmente derechos de las mujeres y el proyecto que yo quería desarrollar era para abolir el tema de la mutilación genital femenina. La razón por la que en su momento, insisto, ¿no? Me dijeron, no, ¿cómo vas a ir? Porque ella tenía un punto, ¿no? Decía, o sea, te vas a ir a un país donde la mujer no es escuchada, donde tú eres mujer, te vas a una organización de mujeres a defender la mutilación femenina que los hombres no quieren aceptar, ¿no? Entre eso y que la verdad, por ahí ya la economía no alcanzaba, bueno, al final no me fui, pero años después, hace como 2 años, justamente, no, hace como 1 año, me parece que fue hace como 1 año, donde ya finalmente se logró un avance en donde ya decían, bueno, ya no va a haber más mutilación genital femenina, al menos en ese país en específico. Entonces, creo que como ya lo vimos en la historia de los derechos humanos, pues lamentablemente van tomando fuerza después de ciertas pues acontecimientos, ¿no? De ciertas guerras, de cierta lucha que van obligando a los estados a que efectivamente pues cada vez vayan siendo progresivos, ¿no? Y vayan siendo más expansivos, como lo decíamos hace un momento. Pero bueno, regresando nuevamente, esto viene de un problema sí jurídico y es una crítica que se le hace académicamente también a esta característica de universalidad de los derechos humanos, porque decían, bueno, si todas y todos tenemos los mismos derechos humanos, ¿por qué, por ejemplo, existe la mutilación genital femenina, ¿no? Incluso, pues hay bebecitas que naciendo cometían esa práctica y pues las pobres morían desangradas o de una infección. Entonces, y esto vulnera además el derecho al interés superior del niño, el derecho a la vida y muchos otros derechos dentro de esa interdependencia de los derechos unos con otros. Entonces, pues, por supuesto, es un trabajo que va avanzando todos los días. Gracias, maestra. Bueno, si alguien más tiene alguna intervención o podemos despedir a la maestra Laura Karen. Bueno, a mí solo maestra Laura Karen, a mí solo me quedaría felicitarla. De igual manera, me sumo a la felicitación por su excelente ponencia. Me queda claro que pues es muy importante su labor, porque como grandes personajes en la historia que han defendido pues los derechos humanos de grandes masas incluso,
y solo de esta manera se ha podido conseguir o se ha podido realizar cambios en nuestra sociedad. Y pues es de vital importancia estar enterados, conocer precisamente nuestros derechos humanos, porque la triste realidad que a veces en México no se conocen. Entonces, bueno, la felicito, maestra, por la excelente ponencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta excelente ponencia. Y pues bueno, la licenciada Garrido, ahorita la dejo con ella. Muchas gracias, maestra. Maestra. Adelante, Samantha. Maestra. Perdón. Oiga, una preguntita. Cuando hacen una ley, o sea, por ejemplo, lo de los derechos humanos, ¿cuándo caducan? O sea, ve que ahorita, gracias a eso, nos ayuda mucho, por ejemplo, a lo que estábamos viendo de lo de la feminista, que quieren matar a los bebés, etcétera. Y seguramente que por esa ley o ese tratado, no lo pueden hacer. Pero ¿tiene alguna caducidad ese tipo de, pues, no sé cómo se les diga, pero tiene caducidad? No tiene. Hay que acordarnos que esta característica de progresividad nos indica que si ya nos reconocieron un derecho, ya no se puede dar vuelta atrás. Entonces, no hay caducidad. ¿Y por qué en este caso en ocasiones, creo que el Estado de México sí permite lo que es el aborto? Se supone que no lo pueden hacer. Esto tiene una respuesta, dice en la Ciudad de México, ¿verdad? Ajá, bueno, yo que sepa, no es información. Sí, tomando en cuenta una argumentación en materia de derechos humanos, me parece que ahí lo que se está protegiendo es el derecho a la salud, ¿verdad? De que todas las personas debemos de tener un derecho a la salud que debe ser accesible, debe ser gratuita, debe ser disponible para todas las personas de igual manera. Y por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su caso sobre fecundación in vitro contra Costa Rica, ya determinó que el derecho a la vida no es un derecho absoluto para estos casos. Entonces, los derechos humanos no son absolutos, hay derechos humanos que tienen ciertas restricciones. Y en el caso de un embarazo se ha comprobado científicamente que no hay vida hasta a partir de las 12 semanas. Entonces, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en este sentido y señaló que cuáles son en específicas estas restricciones de este derecho. Entonces, yo creo que el argumento jurídico iría por ahí. Ok, entonces sí pueden ser moldeables. Sí puede que, disculpe, es que no escucho. Pueden ser moldeables a la situación y a conveniencia. No. Las restricciones, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diversas jurisprudencias y análisis que ha hecho ese organismo, ha señalado que hay requisitos específicos para restringir un derecho. Hay derechos que son violaciones extremadamente graves, por ejemplo, no puede haber la prohibición de la tortura, de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el tema de la desaparición forzada. Hay derechos que eso sí son absolutos y no puede ocurrir. Para que un derecho humano pueda restringirse, debe de estar en la norma, debe de ser legítima la restricción y no deben de haber, mejor dicho, alternativas que pudieran ser menos restrictivas. Por supuesto que esto da todo un tema a otra conferencia, lo estoy tratando de resumir, pero no son moldeables y tampoco es a conveniencia, no es lo que moralmente yo puedo querer o creer que es un derecho humano, sino que hay parámetros dentro, así como yo ahorita les compartí parámetros para la implementación del derecho internacional de los derechos humanos, también hay parámetros para definir cómo es que estos pueden ser restringidos, ¿de acuerdo? Pero bueno, es cuestión de darle una ojeada también a las mismas sentencias de la Corte. Ok. Entonces,
tiene que tener algunas características la ley, o se debe de cumplir algunos requisitos para que pueda ser aplicable. Exactamente. Ok, gracias, maestra. Para servirle. Maestra Laura Karen Cedillo, titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Querétaro y ahora docente de la licenciatura en Criminología y Criminalística, así como de la maestría en Derecho Penal. Le agradecemos mucho su disposición en esta excelente conferencia en temas tan importantes. De verdad, verla sumada a situaciones que ahora son de verdad tan delicadas, me da mucho gusto, pero sobre todo felicitarla por la amplia y vasta experiencia curricular que pudo haber ha generado a lo largo de su corta edad, porque refería que por ahí estaba su mamá y que hace unos años, no sé qué tan joven, si está muy jovencita. Muchas felicidades, maestra, y de verdad un gusto contar con personas como usted. Muchas felicidades. Gracias a los docentes que nos acompañan, así como a nuestros alumnos y personas externas. Gracias, maestra. Muchas gracias a ustedes por la consideración. Gracias, saludos. Muy buena tarde, hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos.